Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titita? Dani? Bienvenida. que el Dani diga espacio. Yo digo espacio, Dani, y tú dices podcast. Espacio. ¿Verdad? Podcast. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Son Después muchas que lo partes. practicaron como 50 veces. Lo arruiné. No funcionó. Yo estoy bien, Matito. ¿Cómo estás, Titi? Bien, bien, bien. Gracias al Señor, acabando el invierno, con mi radiador al lado mío, que no tira radio, sino que no es contaminante, es solo calor. Bien, ¿cómo estás, Dani? Bien, bien. Aquí trabajando en la casa hoy día. Todo bien la semana. Fin de semana bien también. Fui a una nueva Qué rico iglesia. el teletrabajo, ¿no? Con Qué mis rico el hermanos. teletrabajo. Sí. Pero trabajo más. Es que aquí el computador funciona mejor que en la pega. Se avanza más rápido. Ah, yo pensaba que era el sentimiento de culpa. Sí, pero es verdad. ¿No? Trabajo más. Es mejor, es bueno el teletrabajo. O sea, es bueno. Y tenemos con nosotros hoy día una visita magistral. El dueño, vaya. el dueño del fondo de Inverse. Tenemos con ustedes a nuestro querido amigo Moisés Vélez. Bienvenido, Mois. ¿Cómo estás? Gracias. Mira, gracias al Señor, muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar acá, al menos desde la pantalla, con Matías, con Titi y también con Daniel. Muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, les diré que antesala que ya hay nuevo coordinador de Inverse. Estamos cediendo la batuta. Cambio de mando. Para el próximo trimestre ya, exactamente, existirá cambio de mando. De mando. Sí, cambio de mando. tal cual. De mando. Por favor. No, esas noticias. Sí. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Moisés. Qué rico tenerte con nosotros. Oye, ese tiempo que no estaba el Moisés con nosotros. Hace más de un año, yo me imagino. Porque yo recuerdo dónde estaba viviendo cuando pasó. Bien. Pasa el tiempo rápido. Sí. Oye, vamos a iniciar ya. Así que le vamos a pedir a nuestro querido amigo Moisés que pueda hacer la oración inicial para poder Con todo gusto. abrir la Biblia con presente. Ya, vamos, oremos. Oremos. Padre maravilloso, agradecido Señor por este espacio, por el estudio de tu lección tan maravillosa, donde podemos ver a Jesús en el centro. Y a pesar de muchos poderes que se levantan, eres el Rey y vas a llevar a tu reino a aquellos que creen en ti. Que así sea, que esto sea el espíritu de cada lección, de cada maestro, etc. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, ya estamos comenzando la lección. Estamos comenzando la lección de esta semana. ¿Cuántas nos quedan, Titi, para terminar? Estamos en la 9. Son 13, ¿o no? Faltan unas 4. Sí, Esta 13. y 4 más, ¿o no? Sí. Sí, Estaba ya pensando si estábamos eso viendo vislumbres del nuevo folleto. Aquí tenemos a nuestro delegado, Moisés. Estamos viendo vislumbres de nuestro nuevo trimestre. El gran conflicto. Opa. Spoiler. El gran Bueno. conflicto. Buena, ¿eh? Sí, incluso me gustó el formato. Todo. Bien, esta semana, la Agenda Joven promocionaba nuevamente La Mejor Aventura. Sí, no sé si en todas partes del mundo, pero se están haciendo los 10 días de oración y ayuno acá. Yo creo que en sus lados también. Así que para que puedan entrar a ¿cómo se llama? Felicity Play y puedan ver estas cosas. Bien, Titi, coméntanos un poquito de qué trata la lección esta semana. Ya pues, vamos a comentar un poco lo que va a ser la lección 9, que se llama La Iglesia Perseguida. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco de lo que pasa en Estados Unidos, porque muchas personas que huyen de regímenes opresivos eligen Estados Unidos porque ha llegado a simbolizar, ¿cierto?, una promesa de libertad. De hecho, tienen la Estatua de la Libertad por esa razón. Entonces, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos promete que el Congreso
no va a promulgar ninguna ley que adopte una religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio de esto mismo. Entonces, se prohíbe esta fusión que hemos hablado de Iglesia-Estado y se protege la conciencia de individuos, o sea, de las personas para ejercer libremente su religión. Entonces, esto da una libertad de religión como derecho absoluto y, bueno, solamente algunas religiones son las que no se pueden practicar porque no están permitidas porque se hacen prácticas que perjudican o vulneran derechos. Esas sí tienen alto cuidado en Estados Unidos, pero todas las demás son libres de poder ejercerse. Entonces, este es conocido por la libertad religiosa que promete y las primeras colonias no ofrecían estas cosas. De hecho, antes era importante, por ejemplo, que el líder de cierta colonia tenía que ser de alguna religión específica. Pero hubo una revolución, ¿cierto?, en que necesitaban todos juntarse, entonces tuvieron que llegar a un acuerdo. Y así no tenían una iglesia que fuera apoyada por el gobierno federal. Así que el Señor podemos ver que levantó estas naciones con nuevas formas de gobierno para dar refugio a los creyentes que estaban oprimidos, porque eran personas que nosotros conocemos, así como los fundadores de iglesia y todo, que estaban siendo oprimidos, que encontraron esta libertad en Estados Unidos. Vemos cómo el Señor a través de la historia levantó estos gobiernos para poder proteger, ¿cierto?, a los creyentes. Así que vamos a hablar un poquito de estas profecías que revelan algunos límites de la persecución, o sea, que líneas que no se van a permitir que la persecución cruce, o cómo va a pasar con nosotros, cómo el Señor nos va a apoyar en ese sentido. Eso, Mati. Muy bien, Titi. Muchas gracias. Voy a darle los datos de alto impacto. ¿Están preparados? Para que no tengan después un trauma, ¿cómo es? Postraumático, un estrés. ¿Sabían que las religiones más perseguidas son la judía y la cristiana? Son las más perseguidas en la historia. Hay grandes persecuciones para ambas en la historia. El judaísmo tiene... el judaísmo, como decía, porque el cristianismo el cristianismo sale después de Cristo, ¿no? Pero el judaísmo como religión, así como no como país, sino que solo como religión, viene también después de Cristo. Así que ambas tienen harta historia y harta persecución. Por ejemplo, la primera gran persecución de los creyentes es la que aparece en la Biblia, hecha por los mismos judíos a los creyentes, donde aparece Pablo como perseguidor, que antes del año 100, ¿no? Antes del año 60. Pablo se convierte más o menos en esa fecha. Pero no solo eso, sino que cuando están los cristianos en Roma, son perseguidos por Nerón, antes del año 70, entre el año 64 en adelante. Son perseguidos también. No solo eso, sino que parece extraño, pero también está la persecución de Diocleciano, ¿ya? En el 300. Sino que también la Inquisición. Cuando se crea la Inquisición, se intenta perseguir a los herejes, pero paradójicamente se persiguen a los que creían en la Biblia, porque la Biblia estaba prohibida, a pesar de ser parte de la religión. Bueno, algo bien curioso es que hace años atrás se escribió un libro llamado El fraude de la persecución cristiana. Y era una historiadora que intentaba de echar por tierra las persecuciones, ¿no? Pero no hay ningún historiador serio. He escuchado hasta rabinos que son historiadores serios, que hasta ellos mismos reconocen que en las revueltas judías pre-destrucción del templo hubo persecución cristiana. Entonces no es algo que se dude, ¿no? No es algo que se cuestione. Entonces, en este contexto, esos eran los datos. Sé que no fue de tanto impacto, pero porque no estuvieron ahí, se hubieran sido perseguidos. Daniel, en este contexto vamos a leer a Daniel 7, que es el texto de esta semana, ¿cierto? Que es Daniel, está en Daniel 7, del 23 o 20, bueno, hacía leer Daniel 7 entero, pero es Daniel 7 perdón, tuve un problema técnico en mi micrófono. Daniel 7 del 23 al 28 más o menos. Lo quiero leer con ustedes para que lo comentemos, ¿ya? Vamos a pedirle a nuestros eruditos hoy día que lo comenten. Dice así:
Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a los 3 reyes derribará la palabra, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Empezará a cambiar los tiempos, y la ley serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ya, vamos a preguntar a ver si tienen algún comentario con el texto de la semana. Me gustaría partir por el invitado. Es aplicado, así que aprovechen y tomen apunte. Mira, texto muy importante. Creo que es claro que en esta porción, del 23 al 28, aparece el cuarto poder, que bien sabemos por la tradición tanto de la Reforma, ¿no? Ese cuarto poder es Roma, y le sigue su fase papal, que también es historia, cómo persiguió a los santos del Altísimo, sobre todo en la época de la Inquisición. Sin embargo, si bien la lección manda a leer especialmente 3 al 28, manda a leer todo el capítulo 7. Y el capítulo 7, el centro es la aparición del Hijo del Hombre en versículos 13 y 14, donde comienza el capítulo hablando de poderes sucesivos, porque Dios predice el futuro, dice el futuro, los poderes que conocemos, quizá lo vamos a comentar más adelante. Lo interesante es que a pesar que hay reinos que van y vienen y luchando por un pedazo de tierra, el reino de Cristo, que es de Él, lo cede a sus fieles. Yo creo que sería como el epicentro de esta porción de Daniel capítulo 7. Muy bien. ¿Hay alguien más que le gustaría hacer algún comentario acerca de esta parte de Daniel? O sea, es importante que sepamos de qué habla, o sea, quién es el cuerno o de qué naturaleza es el cuerno, porque lo hemos estado hablando constantemente en las lecciones anteriores, que es un poder político religioso. El cuerno es de naturaleza político religiosa. Y él no solamente tiene esa naturaleza, sino que la Biblia dice que pretenderá ser igual a Dios. Eso nos da harto, así como hartas como, a ver, la palabra Señales. es señales, sí, gracias. Señales de quién va a ser. Y se obtuvo autoridad sobre el resto. O sea, es la peor fuerza perseguidora de la historia. De todo lo que ha pasado, eso va a ser lo peor. Entonces, estas persecuciones que hemos visto ya han sido profetizadas y no es algo que no va a pasar después. Nosotros sabemos que estamos en un momento en el que nosotros como cristianos estamos tranquilos leyendo nuestra Biblia en la casa, juntándonos los sábados, ¿cierto? Pero hay un llamado a no estar tranquilo todo el tiempo. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que aprenderla, para cuando llegue el momento en el que no podamos hacerlo. Se instauran los grupos pequeños, ¿cierto?, en la iglesia, nos motivan a aprendernos versículos de memoria. Es porque nuestra iglesia va a ser perseguida y está profetizado. Pero es importante que sepamos que a pesar de eso el Señor en ningún momento nos va a dejar desamparados. O sea, hay un montón de versículos que dicen que hay que estar alegres porque vamos a recibir un premio, o que nada va a poder separarnos del amor de Dios, o que hay que gozarnos las tribulaciones. Imagínense, para que también nos gocemos en la revelación de su gloria. El Señor está guiando todo esto y lo va a seguir guiando. Oye, a mí me llama la atención que del 23 al 25 se puede... Bueno, es la parte donde describe el poder, po, con la bestia y los cuernos. Po. Pero me llama la atención que leyendo el tema puedo identificar quizás dos tipos de persecución. Una física, que es cuando dice que a los 3 reinos derribará, ¿cierto? Porque los destruye físicamente, lo que hablábamos
el otro día acerca de cuando el papado destruye estos 3 reinos. Pero también hay una persecución moral, que es cuando dice que pensará cambiar los tiempos y la ley. Básicamente eso es una persecución acerca de la norma moral que quiere ser cambiada, impuesta una ley moral terrenal, ¿cierto? Entonces al final me da la idea de que hoy en día igual hay una persecución constante acerca de... Hay lugares donde claramente hay una persecución física súper dura, donde no se puede practicar el cristianismo con libertad, cualquier religión, pero también hay una persecución moral generalizada en todo el mundo. Tenemos que no estar de acuerdo. En algo no tenemos que estar de acuerdo para que haya persecución. Claro. En algo tenemos que estar en contra. Esta parte, hay hartas cosas interesantes del libro de Daniel, ¿ya? Algo que quizás no le he dicho es que los judíos, como judaísmo, no creen que Daniel es un profeta. Los críticos, personas que creen más en la historia que en la Biblia, creen que el libro de Daniel no lo escribió un profeta en Babilonia llamado Daniel, sino que lo escribieron algunos, quizás, sacerdotes en el periodo post-exílico, cuando ellos ya volvieron. Pero los judíos no creen en absoluto que Daniel es profeta. Y no lo entienden. Y dice, hay un historiador rabino, no me acuerdo el apellido, pero dice, cada cierto tiempo se levanta un loco pensando que descifró la segunda parte de Daniel. La parte de la profecía. Sí, pero... Una locura, ¿eh? Eso dice. Y me llama mucho la atención porque ¿cómo no va a ser un profeta? ¿Qué condiciones no cumple para un profeta? Jeremías dice, si el profeta lo dice y se cumple, es profeta, es de verdad, es el mensaje del Señor. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, pero es obvio que la gente tiene que ir en contra de la verdad que no le conviene, ¿cierto? Pero bueno, en esta sección de Daniel lo que decía el Moisés, ¿no? Que es el capítulo bisagra, que es el capítulo que tiene las dos formas de escribirse en Daniel, que una es profecía, la otra es prosa. Aquí tiene una mezcla, ¿ya? Porque dice profecía, pero aparte está en hebreo, entonces las partes de historia están en arameo en la Biblia, está en arameo, y las partes de hebreo están las profecías están en hebreo, y esta está en arameo y es profecía. Entonces, como que algo quiere apuntar el libro aquí de Daniel. Y en esta sección, después de que aparece el Hijo del Hombre, él hace esto, ¿no? Dice, entonces van a pasar estas cosas, ¿no? Estas persecuciones. Y en las persecuciones se hace alusión de que, yo creo que cualquiera que ha tomado la fe de Jesús entiende que cuando dice que quiere cambiar los tiempos y la ley, se refiere a un mandato que habla sobre el tiempo. Hay una referencia explícita ahí al mandato del Sabbat. Pero, no solo eso, sino que el énfasis de esta lección es como los perseguidos, la actitud incluso de los perseguidos. Porque ya entendemos la actitud del perseguidor, quiere acabar con los que se oponen a él. Pero la actitud del perseguido, ¿cuál es la actitud del perseguido? Pero dice que, y me llama mucho la atención que dice que, si no me equivoco, el capítulo 8 dice que le hace guerra a los santos y los vence. No, pues acá decía, ¿no? Hace guerra a los santos y los vence. ¡Qué triste! ¿Qué esperanza me da eso? Que van a hacer guerra contra nosotros y nos van a vencer. Pero el libro no termina ahí. Por eso siempre cuando uno estudia teología, uno estudia un libro de la Biblia, es bueno mirarlo como un libro, ¿no? Como un todo, como una obra completa. Y se entiende como en el capítulo 6, que en algún momento se iba a levantar alguien y los iba a libertar. Y eso aparece en el capítulo 12, que el Señor al final, el único imperio que dura para siempre. Y quizá respondiendo como lo que decía la Titi, ¿no? Bueno, lo dijo Moisés, que el cuerno pequeño... Daniel internamente en el libro le dice a los babilonios en el capítulo 6 que después de los babilonios van a venir los medo-persas. Le dice, esta noche va a ser pesaban balanza, encontraba falto, y esta noche vienen los medo-persas. Pasó esa noche, llegaron los medo-persas. Internamente en el libro, Daniel no solamente dice que vienen los medo-persas, sino que en el capítulo 11, en el verso 3, él explícitamente dice, después vienen los griegos. Profetiza que van a venir los griegos, él va a morir, él no lo va a ver. Pero él profetiza que van a venir los griegos, o sea, lo dijo eternamente en el libro. Entonces, si él mismo está diciendo en el capítulo 2, Babilonia, el primer imperio, la cabeza,
los griegos en el capítulo, o sea, perdón, los medo-persas en el capítulo 6. Capítulo 11 van a ser los griegos. Por omisión, sin saber mucho de historia, el que viene después el Imperio Romano. Pero dice que después va a venir otro después de estos tres, ¿cierto? Que es diferente y que se levanta contra el Altísimo y persigue a los... No hay que sacarle mucha vuelta, ¿no? Hoy día mi esposa me dijo algo súper válido, ¿no? Que ella dice, no entienden Daniel porque no tienen Apocalipsis. Sí, es verdad, po, es verdad. Yo creo algo más profundo, ¿no? Que no entienden Daniel, no a mi amigo Daniel. No es tan fácil de entender a mi amigo Daniel. Te entendemos si te queremos. Sino que no es tan difícil de entender si tienes a Jesucristo. Porque el capítulo 7 apunta a Jesús. El capítulo 9, Naguib, el Mesías, príncipe Mesías que es asesinado, apunta a Jesús. Miguel apunta a Jesús. Entonces, bueno, sé que me fui por otro lado, pero la lección intenta enfatizar a los perseguidores de los perseguidores. No, otra vez me está dando problema el micrófono, pero me importa, volví. Eh, Díganme ustedes, ¿qué actitud, no, cómo me preparo para un momento como este? ¿Cómo me preparo para una persecución? ¿Compro un paquete de supervivencia por Amazon? ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago para prepararme para un momento de persecución? Válida pregunta, buena pregunta. Yo creo que mi amigo en el chat, no es Twitter, nuestros amigos en los comentarios de YouTube se la hacen. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo me preparo? Hay gente que me da risa como la forma en la que piensa porque dice, voy a ir al cerro y voy a guardar comida. Porque en el momento en el que tenga que correr, ahí voy a sacar la cosa y voy a tener ahí como la alacena. Pero no es así la preparación que el Señor quiere para nosotros porque en todo momento Él dice así que no los voy a desamparar, que no los voy a dejar así como solos, po. Entonces, lo que nos dice el Señor es que se preparen porque esta lucha va a ser dura, po. Va a ser dura moralmente hablando, va a ser dura familiarmente hablando. O sea, dice que quizás hasta tu propia familia te entregue, así que tienes que prepararte como psicológicamente para eso. ¿Y cómo me preparo psicológicamente? Es leyendo la Biblia, estudiando estas profecías para entender cuándo va a pasar todo, por qué está pasando estas cosas. Leer Elena de White, porque Elena de White se tira unas frases muy buenas con respecto al padecimiento de las personas en la persecución. Y Pablo también diciendo así como que el que no tenga esta persecución no va a ver la gloria de Dios, porque aquí se muestra la gloria del Señor. Cuando están pasando todos estos padecimientos es cuando el Señor es más ensalzado. Oye, hay un libro que se llama De la ciudad al campo, ¿lo cachan? Que es de Sí. Arthur White, que es el hijo de Leonard White, que lo escribe con otra persona. Y yo lo leí, pues, dije, a ver, ¿qué es esto? Y es un manual de cómo irse de la ciudad al campo. Yo pensé que en algún momento eran Ay, como qué las bueno. citas de Elena de White. Es un manual, dice así explícitamente. 2 palas, lleven alicate, así, comida para... así, es un manual para uno. Primer paso, compre la tierra. Después, cuando llegue el primer paso, sobrevivir. Segundo, prosperar. ¿Qué crees tú, Moisés? ¿Cómo deberíamos prepararnos para un momento de persecución? Bueno, mira, es interesante porque la lección llega a mencionar lo que tomaste en el primer hilo, que pareciese una paradoja, la derrota, entre comillas, del pueblo de Dios en esa época de dura persecución. Y que si bien estamos en una época de paz, hay ciertos países donde el cristianismo todavía es duramente perseguido. Quizás, bueno, obviamente, quizás allá en Israel debes tener muchos conocidos en la ventana 2040, por ejemplo. 10:40, no, está cercano. Unos 10 10:40, grados más 10:40, abajo muchas gracias. estábamos. Perfecto. Está Estamos por ahí. predecible. ¿Cómo prepararnos? Mire, yo creo que el contexto que Jesús, me hubiese encantado que la lección abordara la frase que él usa justamente hablando de la persecución que iba a sufrir sus feligreses, que está en Lucas capítulo 9, que Jesús dice, el que quiera ir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cada día, tome su cruz y sígueme. Ese está en el contexto de los padecimientos, de hecho. Entonces, para prepararnos a la segunda, o digamos, para prepararnos para el levantamiento del papado nuevamente, en su fase más tirano, porque va a ser más
fuerte, mucho más fuerte de lo que pasó en la Inquisición, y esto es ya ni hablar porque la parte de la Inquisición fue bastante atroz. Uno se imagina, bueno, tengo que preparar, tengo que llevarme latas de atún, tengo que llevarme comida no perecedera y te empiezas. De hecho, cuando era pequeño, cuando tenía 8 años, escuché un tema del Chavo al respecto y quedé tan trastocado que agarré una mochilita como hacía el Chavo del 8 y guardaba allí algunas cosas por si me tocaba salir de la persecución. Entonces uno piensa, ¿no? Con la comida resuelvo. Obviamente hay llamados de la ciudad del campo en relación a esto, ¿no? Pero la principal preparación es tomar la cruz de Cristo cada día, y tomando la cruz de Cristo cada día, el negarnos a nosotros mismos, es lo que nos prepara para la crisis final. O sea, la espiritualidad. Eso es lo primero. Y la espiritualidad también te va a llevar, por supuesto, a tomas de decisiones, tomas de estilos de vida que pueden quizás anticiparnos a jugadas que pueden hacer el maligno en cuanto a quitarnos, por ejemplo, trabajo, quitarnos, por ejemplo, la forma donde vamos a estudiar, etc. Obviamente estás también en Israel, es mucho más cómodo, por ejemplo, guardar el sábado allá, pero si una persona, por ejemplo, es dependiente de un trabajo y te dice, mira, ven el trabajo y te vamos a pagar el doble, es mucho más sencillo si no es dependiente. Por Muy buena, Por ahí va, muy buena respuesta. Muy atinar buena. a esas ideas. Dani, ¿quieres decir algo así? Te tengo... Sí, oye, aprovechando. Elena habla sobre un concepto que se llama la ebriedad espiritual. Como en los capítulos del evento de los últimos días, y los capítulos de persecución, del zarandeo, habla sobre ese concepto. Sobre la ebriedad espiritual, como que va a tomar a los últimos gente de la iglesia. Entonces, pero antes habla sobre otra cosa. En el contexto de que se van a ver milagros, etcétera, etcétera, dice que será imposible distinguirlos sin el auxilio de la Santa Escritura. Y yo creo que ahí está la clave para prepararse para la persecución en sí. O sea, será imprescindible saber de la Biblia, conocer a Jesús. Oye, Jesús en Mateo 4 se va al desierto y cuando Satanás viene a pelear con él, le cita 3 pasajes bíblicos y los 3 están en Deuteronomio. Entonces como que él estaba... como que se entiende, o sea, se subentiende, ¿no? Implícito, como que se fue con algún rollito, porque en ese tiempo no existía la Biblia, ¿no? Con algún rollo de Deuteronomio. Y se puso a leer, bueno, Deuteronomio se lo recomiendo, son puras promesas bien bonitas. Y como que llegó Satanás y tenía ahí, pues, ¿no? Claro, yo sé que él se lo sabía, sí. Jesús sabía la Biblia de memoria, pero me refiero a que en ese tiempo, como estaba escrito solo quizá el Pentateuco, lo más probable, o había Tanaj, perdón, Jesús tenía Deuteronomio, entonces se lo citó. Fue como su preparación, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Sí? ¿Estoy bien? Fue... Ay, por cierto, ¿sabes qué? Es llamativo que en el conflicto de los siglos, antes de Ellen White hablar de la gran controversia, o el último gran conflicto inminente, ella esboza un capítulo exclusivo para hablar de que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. El estudio consensuado, sencillo de la escritura y diario. Suena como un poco romántico porque uno dice, oye, pero si tengo que prepararme para la batalla, ¿no? Pero Jesucristo al prepararse con la batalla, su batalla como era espiritual, él hacía eso, ¿no? Biblia. Es súper loco porque después los apóstoles, de ser personas normales como nosotros, se vuelven alguien que prácticamente hablan Biblia. Hablan Biblia, todos le preguntan y responden Biblia, ¿cierto? Es muy bíblico su forma. Y bueno, se supone que una de las ímpetus de conquistadores, aquí son todos conquistadores, o todos pasaron por conquistadores. Una de las ímpetus de conquistadores es, ¿no? Sí, prepararse. Sí. Oye, entre paréntesis, va a ser muy controversial lo que hace. ¿Están preparados, no? Dale. No, una queja sí, pero no es mala, no es así como en la mala. Es que desde que yo era chiquitito, uno iba a los campamentos y uno se cocinaba en Conqui. ¿Hace cuántos años que ustedes no ven sí, que los Conqui se cocinan? Ahora sí llevan cocinera. Llevan cocinera, sí. Mira. Por favor, sí, antes se distribuía por unidad. Por favor, que se cocinen los Conqui. O aprendan de esos sachets de ¿cómo se llaman? De militares que le ponen agüita caliente. De Maruchan. Maruchan. Por favor. Oye, diga, vamos. Ya, no te des bien. Volviendo al tema, hay que destacar algo que en la práctica es bueno, por ejemplo, hacer lo que hacen los conquis, aprender del cultivo de plantas,
irse al campo, saber de construcción, saber de electricidad, para vivir en el campo, se podría decir que previo a la persecución final, porque claro, va a llegar un momento donde eso ya ni eso va a servir, y en ese momento es cuando nosotros vamos a depender de Jesucristo al 100%, en este caso de saber de la Biblia y la palabra, porque ya básicamente lo anterior era para poder seguir haciendo la obra en un contexto de conflicto previo, final. Prepararse, está bien, prepararse. Incluso el mismo Claro, acto sí. de salir de las ciudades es un acto de preparación. ¿Sí? No es que estoy evitando, Así es. sino que estoy intentando vivir de mi cultura, porque tampoco la gente como que, o sea, perdón, la promoción del mensaje de salir de las ciudades no es como vayan y aíslense, sino que vayan y prepárense. No, pues, Aprendan a cultivar, aprendan a hacer cosas ajenas a la ciudad, estudien la palabra del Señor. Moisés, tú me quieres decir algo. y a su vez sigan haciendo la obra que nos encomendó, pues. Así es. Sí, ser posiblemente autosustentable. También se habla, los testimonios, se llama centros avanzados. Precisamente para eso, estar en un lugar donde uno pueda ir a predicar y hacer obra misionera constantemente. O sea, la idea de estar en esa situación es que uno pueda dedicarse a la obra a tiempo completo. Me encantaría eso. Claro, porque A mí sería la idea no es irse al campo y no hacer obra misionera. Así que, bueno. Ya como última pregunta, ¿no? Así como, ¿hay algún relato de la Biblia que les parezca como desesperanzador o medio oscuro acerca de esto, ¿no? ¿Hay algo que le... Yo tengo uno, pero para abrir la conversación mientras que lo piensan. Han leído Jueces 16, ¿no? Jueces 16 es súper perturbante, pero no solo eso, sino que, bueno, yo pienso en esto, ¿no? Que el Señor deja esa historia en la Biblia pensando en que la maldad no tiene límites. Vean que la maldad no tiene límites. Pero es loco, o sea, a pesar de que las personas que le hicieron esto al levita con su concubina, pues el 19, perdón, no 16, era para destruir a los benjamitas, porque fueron benjamitas, se fueron las guerras benjamínicas, y cuando termina el libro de jueces, se deja vivo a los benjamitas, se deja vivo, no se matan a todos, y después vemos que en el siguiente libro, el primer rey es benjamita. Entonces, así como bien profundo lo que dije, pero a pesar de la oscuridad, ¿no? A pesar de lo terrible que puede ser, a pesar de que pueda parecer un genocidio cristiano, no sé si existe el término, hay esperanza, como que hay una esperanza, ¿no? ¿Alguien quiere compartir alguna? A mí me encanta me encanta y me da pena también, pues, la historia de Esteban, que en su persecución, ¿cierto? Cuando ve ya sus últimos momentos de vida y es apiedrado, ¿cierto? Dice que se le abre el cielo, pues, y ve, se le ilumina la cara, el rostro, todo. Esa parte es espectacular. O sea, fiel hasta el final y hay una recompensa. Hasta el final. ¿Alguien? Sí. Bueno, mira, un relato quizás extra bíblico, por así decirlo, es el hecho de algo que comentaste al principio. Que si uno va al libro de Daniel, es espectacular cómo Dios conoce el futuro, ve cómo viene Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, etc. Sin embargo, hay grandes eruditos y la academia insisten en que Daniel no es un personaje real siquiera. Y básicamente, todo lo que Dios ha dicho lo ve un espectador que ya supo lo que pasó. O sea, y eso, la verdad, me descorazonó mucho. Y otro detalle que me parece sumamente valioso es que en esta época de persecución, donde hubo mucha sangre derramada, obviamente había historias de mujeres y niños que murieron de una forma muy atroz. Y que en ciertos puntos Dios permite el martirio, lo permite por una causa mucho mayor. Dice esa cita famosa del conflicto de los siglos, que la sangre de los mártires era como semilla y seguía creciendo. Es impresionante cómo la causa del Evangelio nunca se detiene. Y él va a defender su iglesia aún en circunstancias muy oscuras. Miguel se levanta. Amén. Y pensar que el sufrimiento humano al que recibimos, bueno, el sufrimiento es humano, ¿no? Pero el sufrimiento humano que recibimos hay un cuidado sobrenatural, ¿no? No hay un cuidado humano. Hay promesas para el tiempo del fin, donde todos van a ser tocados por plaga, pero los hijos de Dios no van a ser tocados por plaga. Eso es sobrenatural. Lo que quieran decir es fenómeno natural, eso es sobrenatural. Y entre comillas, quiero recomendar, no, lo recomiendo después de la Titi. No, a mí la historia que siempre
que me toca el corazón es la historia de las muertes de los discípulos. Siempre cuando se habla de las personas que conocieron a Jesús, como que lo tuvieron enfrente y que al final estuvieron tan convencidos que llegaron a morir de formas similares a Jesús. Yo me lo imagino en ese momento así como sintiéndose honrados de que, no sé, los crucificaran. O como cuando Pedro dijo así como, no me crucifiquen de la misma forma que al maestro, porque yo no soy digno, así como... Y aún así, estas personas estaban completamente enamoradas de lo que era el Evangelio, de lo que era Dios. Y estaban, pero segurísimas, ¿cierto?, de lo que estaban creyendo en ese momento, porque iban a ver la gloria de Dios. Se sentían honrados por eso. Amén. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en El conflicto de los siglos. Dice: en todo tiempo los elegidos del Salvador fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Caminaron por los senderos angostos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Lo siguieron a través de luchas dolorosas. Soportaron negarse a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, su culpa y su maldición, y lo miran con aborrecimiento. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos, y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo sido participantes de los sufrimientos de Cristo, están habilitados para participar con Él de su gloria. Amén. Amén. Que el Señor nos dé valentía para enfrentar como ellos lo hicieron, ¿no? Y quizá alcanzar los talones del honor que ellos han tenido, la honra que ellos han tenido. Creo que estamos finalizando, cortito de día, pero intenso, como la versión. Quiero recomendar, hay una película como de los 60 que es Adventista, en blanco y negro. Quiero recomendarla, es muy buena, no me acuerdo, la tenía guardada por ahí, pero una película adventista de ese tipo, cuando se editaba se hacía con tijeras, los videos se cortaban las winchas de las películas. Muy buena, muy buena, muy buena. Soy un pastor al principio mostrando la línea de tiempo del fin, estaba muy bonita. Y hay un libro que es moderno, parece que John Strong, ¿es cierto? ¿Amor? John Strong, la que escribió el proyecto Sunlight. June Strong, lo leí con mi esposa, el libro precioso. Es como una novela, pero precioso. Perdón, pasámoslo así. Pero lo recomiendo. Habla del tiempo del fin y muestra incluso cómo personas como nosotros deberíamos vamos a enfrentar eso. Bien, estamos finalizando. Agradecemos como siempre su presencia. Moisés, compañero de batallas. Encantado. Te voy a extrañar en la presidencia. Fuiste un buen presidente, ¿no? Si hay uno en el futuro. Bueno, técnicamente dejo el link. Vamos a volver a votarte. Pero sigo en espacio joven menos, hasta donde el señor permite. Está migrando Moisés, va a hacer un nuevo proyecto que se llama Espacio Inverse. Nada, vete. Bien, estamos finalizando. Como siempre, gracias Titi, el Dani. Recuerden todos estudiar su lección diariamente. Que el Señor les bendiga. Recuerden que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena. También están en Spotify. Yo no, de verdad, ni he mirado Spotify. Sé que se pueden poner comentarios, Titi. Hay que revisarlo. No sé cómo ver los comentarios. De verdad, soy el único que escucha música en YouTube. O sea, yo me quedé así en el periodo prehistórico. O sea, yo todavía pago con dinero el taxi. O sea, trabajo en las cavernas. Bueno, en el Ministerio Joven Chilena, en Spotify, en YouTube, en Instagram. Pueden dejar sus comentarios sobre la escuela sabática y hacernos preguntas también. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Encantado. Dios los bendiga.